16 estamos con Pablo Claudio y Silvia Llanta como entrevistadores y con Matías Rambert como filmador para filmar al señor Bernardo Stolars acerca de su experiencia migratoria. ¿Quería presentarse? Bueno, yo me llamo Bernardo Stolars. Nací en Polonia, en la ciudad de Białystok, la capital de Polonia en aquel entonces era Varsovia, en el año 1915. Más exacto, el 19. No, miento. El 19 del 6 de 1915. Era en plena guerra, en la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, terminó en 1917, donde estaban todos, como se llama, reunidos en aquellos años. Lo pasamos bastante mal. Al año, decir, en el año que yo nací, se suponía que estábamos en sótanos unidos. Y así nos pasamos. Mi padre en aquellos años a los judíos mayormente los tomaban mayormente los que estaban casados y con hijos, entonces los enrolaban como trabajadores, como obreros, cada uno en su especialidad. Mi padre era carpintero, muy bueno carpintero, y eso lo supe después. Y estaba durante todos esos años, 3 o 4 años me dicen que estaba enrolado como obrero. No, ¿cómo se llaman? En el campo de batalla. Bueno, al nacer yo ya tenía detrás, primero al nacer yo tenía un hermano ya mayor que yo, otro más que ya había fallecido, que falleció a un año de nacimiento. Desde que yo empecé a tener visión de lo que éramos nosotros más o menos, lo que yo me acuerdo, más o menos desde mi edad de los 3 años, 3 a 4 años, cuando ya íbamos al Heider. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es? Heider es una escuela que es, ustedes son de la colectividad. Nos tomaban siempre, nos mandaban siempre más o menos desde el tiempo, desde esa edad. Había un maestro, habían, no sé, 15, recuerdo, 10 o 15 chicos, y a cada uno según lo que sabía, entonces lo andaban enseñando. Mayormente se enseñaba más la religión, de lo que éramos, que otras cosas. Más adelante ya, cuando tenía ya alrededor de 5 o 6 años, y yo prefiero ya pienso que era porque era más
más listo que otros, entonces iba pasando de asiento a asiento. En un asiento enseñaban a hacer palitos, en otros enseñaban a torrar, en otros enseñaban ya más siempre con el mismo maestro, el mismo líder. Todo esto los tengo en memoria hasta alrededor de los 5 años, que ya terminada la guerra. Mi padre en aquel entonces todavía quedó trabajando bajo en el ejército, ahí ya listo. Y nosotros, no sé, me acuerdo que nos mandó a un pueblito, alrededor de 6 kilómetros de casa o 10 kilómetros de casa, que no sé cuánto era, y ahí vivíamos. Era casi como un bosque, me acuerdo. Un buen día, más alrededor de cuando ya tenía yo 6 años o 7 años, 6 años, tenía 6 años, ya tenía otra hermana, ya que había nacido posterior a mí. En esa edad, cuando ya tenía más o menos 6 años, me acuerdo que en el pueblito se declaró un incendio. Y en ese incendio se incendió la casa nuestra también, porque en aquellos años no había como ahora que están enseguida los bomberos, sino que cada uno trataba como de verse cómo podía solucionar para... la cuestión es que con el fuego se fue todo el pueblito, se quemó todo el pueblito. Mi mamá estaba sola en aquel entonces con nosotros 3, pero no teníamos una costumbre como ahora que existía, que estaban en casa, y los chicos que ya podían estar afuera, entonces iban, caminaban ahí por el pueblito, había un río, me acuerdo, ahí nos tirábamos al río. Era de tarde y yo al ver, me asusté, me acuerdo en aquel entonces, al ver el fuego, entonces vi gente que se escapaban y yo me escapé también. Mamá en el interín mientras sacó lo que podía sacar de la casa, todo lo que podía sacar, y sacó a mi otro hermano mayor y a mi hermana, que en aquel entonces tenía 1 año y medio, los había sacado, y todo eso lo supe después. Y yo me escondí en el bosque, pero ahí había mucha gente en aquel entonces, era ya de tarde, los bosques hay frutas, hay, ¿cómo se llama? O plantaciones, me acuerdo que me llené la panza llena de zanahorias en aquel entonces. Y llegó la noche y nos quedamos dormidos y mi madre buscándonos, porque mi papá no estaba, mi papá estaba trabajando enrolado. A la mañana me encontraron. Bueno, eso es lo que me acuerdo de cómo seguí, cómo volví después volvimos a Bialystok, que era donde teníamos vivienda,
Y ahí seguí yendo en el Heider, mejor dicho, como se dice así, el Heider se llama donde se estudia el Ibrí. Yo ya estudiaba el Ibrí, entonces tenía 7 años. ¿Iba regularmente o eran días? ¿Si iba regularmente todos los días o había ciertos días? No, iba todos los días. Me acuerdo que se iba, era todavía de madrugada. Íbamos con una vela caminando por la calle. En aquel entonces una luz salía de cada golpe del risco en algún lado, no en todas partes. Había luz. En el Heider, entonces también ¿cómo se llama? Había una lámpara, me acuerdo, a queroseno, y con eso se alumbraba el salón, que era una sala doble grande de este, y había bancos cada 2 bancos. Sí, bueno, y ya después me acuerdo cuando ya nuestro padre estaba trabajando en casa, ya tenía un banco de entero y hacía muebles ahí. Yo le ayudaba en aquel entonces, mi otro hermano también le ayudaba, en aquel entonces no había edad, sino que mientras que pudiera uno ya caminar o algo así, ahí había que hacer cada uno lo que sabía. Y eran años hasta el año 23, hasta el año 1923, que mi padre decidió en aquel entonces, como muchos otros, dentro de la colectividad, a emigrar. En aquellos años hubo mucha inmigración, hubo mucho antisemitismo en Polonia. Y gracias a este libro me estoy acordando de cuándo era. En el 23, él se vino para acá, a la Argentina, porque ya tenía un hermano de él, que también había venido antes que él todavía, y también entonces sí. Vino para acá en el año 23. Trabajó acá duro 2 años, también en el oficio de él. Y en el año 25 nos mandó llamadas y le dieron un pasaje que en aquel, sí, ya para este entonces, cuando él se fue, entonces ya había dejado otra hijita más, que había, ¿cómo se llama? Y 2 hermanos más, todos menores que nosotros. Que la última hermanita ya tenía 1 año cuando él se fue. Éramos ya 5, 6. O sea, éramos 6 que nos mandó llamada. Nos embarcamos para
a ir para allá alrededor de fines de noviembre del 25. Un viaje muy duro, con tren, 6 días directo hasta Cherburgo, Cherburgo era un pueblo de Francia, cerca de París. De ahí, que ahí era el puerto de salida de los barcos grandes. En este barco nos embarcamos nosotros, mi mamá, con los 6 chicos, y llegamos justo el diciembre, el 31, a las 10 de la noche, a Buenos Aires. Un viaje con el de vapor de 30 y tantos días. Ya era muy tarde, nos tuvieron en el hotel de inmigrantes en el puerto. Mi padre nos había recibido, pero no nos dejaron bajar, no nos dejaron salir hasta el día siguiente. El día siguiente me acuerdo que nos trajo todo para ya nos había en aquel entonces una pieza, aquellos tiempos, como éramos muchos, entonces en vez de ser una pieza simple, era un comedor, se llamaban entonces, porque venían, en una casa venía 6 o 7 piezas normales, y después venía un comedor que era un poco más grande. Ahí nos quedamos viviendo más o menos un año. A los 3 meses de estadía que ya estuvimos acá, ya sabíamos nosotros hablar en castellano. Pibes en la calle van aprendiendo enseguida. Y cuando empezaron las clases, que era en marzo, ya a mí y a mi hermano, que ya en aquel entonces yo tenía 10 años ya, mi hermano tenía 11 años, que era mayor que yo, nos fuimos a anotar en la escuela normal del estado. Me tomaron, como era ya en una edad que no era para primer inferior en aquel entonces, nos tomaron una especie de examen. En vez de primer inferior me tocó, como ya sabía el idioma, y como leer sabía, a pesar de que no entendía todavía lo que leía, porque yo leía, supongamos, allá en Polonia leía en polaco, y el polaco es diferente al castellano. Entonces, pero como sabía de cuentas y todas esas cosas, entonces me tomaron en el primer superior, exactamente. Primer superior. Terminé ese año en primer superior y al año siguiente entré en tercero. Porque ya sabía todo lo que para aritmética me pasa y me sobraba. Entonces ya en tercero. Y en tercer año ya terminé el estudio. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a trabajar. Había que ayudar a papá en la alimentación de la casa, porque él ganaba en aquel entonces $1 la hora, que era la hora oficial de obrero. Trabajaba 8 horas, a veces 10 horas, eso era lo que ganaba por día, más o menos como ahora. Entonces, pero como sabía de cuentas y todo eso, entonces me tomaron en el primer superior. Exactamente, primer superior. Terminé ese año, primer superior, y al año siguiente entré en tercero. Y entré en tercero año, ya terminé el estudio. ¿Por qué? Porque teníamos que ayudar a papá en la alimentación de la casa.
bueno, ¿cuál fue el trabajo mío? El primero, me acuerdo que tenía ya 11 años o 12 años. Fui a un comercio mayorista en el centro y compró un poco de mercadería y vino a casa, recortó, en aquel entonces habían las latas de dulce de membrillo, lata de 5, no sé si ahora existen eso, dulce de membrillo, entonces vendían en lata de 5 kilos o litros, 5 kilos, 5 kilos. Se cortó la parte de arriba y en esta latita me puso con un cordón en el cuello. En esa latita, entonces yo me iba con mercería por la calle vendiendo en las casas, que las casas no eran como ahora, era, por ejemplo, podía haber una en una cuadra, la otra 3 cuadras más adelante. Al fin del día me la rebuscaba un poquitito, más adelante ya, en vez de esto, me había comprado un canasto de mimbre, ¿no? Esos canastos como ahora usan para criaturas, y iba ya con esto y ya era más grande. Eso estuve más o menos trabajando unos cuantos años. En la calle me llamaban el Turquito. 4 años. Mi hermano era mayor que yo. Él aprendió de colchonero a hacer colchones. En aquel entonces iba con una maquinita encima del hombro. Y iba a casas que tendría que hacer, porque antes los colchones eran de lana, no así es como ahora. Eso esta fue mi infancia. Cuando fue pasando los años, y ya me acuerdo que a los 16, 17 años yo aprendí de tejedor de pullovers, máquinas rectilíneas, y con esto ya me ganaba yo la diaria. Y mi hermano haciendo eso. Posteriormente acá nos nacieron 3 hijos más a nuestros padres, que eran 3 varones más. Así que éramos una familia de papá, mamá y 9 hermanos, que eran 2 hermanas y 7 hermanos. ¿Qué más quiero saber algo de mi juventud? ¿Cómo era, o sea, cuando estaba en Buenos Aires, cómo era la relación que tenía con los vecinos? La vida de acá tiene algunas preguntas especiales para hacer. ¿Tuvo contacto con alguna comunidad acá judía cuando llegó a Buenos Aires? Una vez que se instaló acá en Buenos Aires, ¿se tuvo algún contacto con alguna comunidad judía? Con la cantidad de judía no nos podíamos comunicar en esa edad. Nosotros sí, aunque todos mis hermanos fueron ya después acá de la escuela Yiddish y en la escuela normal del Estado.
Ellos ya fueron, terminaban los 6 años que había en aquel entonces de clase primaria. Ninguno alcanzó para ir en secundario porque era imposible para nuestra clase, porque teníamos que usar el tiempo en trabajar. Después de terminar de estudiar, después después de que aprendí de tejedor, trabajé unos cuantos años en tejido. Posteriormente aprendí de tejido de lana, de telares, trabajé en telares. Tuve un reparto de aceite a domicilio, todo para en ese reparto de aceite, un buen día, y era un reparto con carro y caballo. En aquel entonces eran jardineras, se llamaban, que no sé si habrán visto, todavía creo que de chico todavía podían haber alcanzado a ver por la calle de jardineras que vendían leche, esas cosas. No sé si ya no era bueno, yo era tenía el reparto de aceite iba por provincias vendiendo aceites todos los días en camino, tomando el caballo con la cartera toda la mañana, sacar y cargando las botellas de aceite y repartiendo en las casas, haciendo clientes. Este era mi trabajo unos cuantos años, hasta en aquellos años ya había conocido a mi señora, y yo todavía vendía aceite en aquel entonces. Sí. Todavía vendía el aceite, sí. Ya con motorizado, con un coche doble Phaeton, se llamaba entonces Chevrolet, año 28. Iba por las provincias, por San Justo, por el otro lado, por Quilmes, Lanús, la Avellaneda. Esto era progresivamente, así iba progresando. Posteriormente a esto, como ya tenía esos dos oficios, entonces el aceite en aquel entonces ya se había hecho, había decretos que no se puede vender aceites sueltos. Entonces vendí el reparto y después que me casé, entonces entré a trabajar en una fábrica de tejidos en Villa Lynch. Trabajé duro para poder seguir adelante. Ya formado nuestro hogar, tuve 2 hijos, uno que es mayor que el padre de él y el padre de él, y así se fue, como se llama, formando el hogar. ¿Qué más querían saber, por ejemplo? ¿Le dio algún tipo de educación judía a sus hijos? ¿Eh? Si le dio algún tipo de educación judía a sus hijos.
A mis hijos sí. Acá hay una muestra. Los dos tenían la educación primero y del Estado. El padre de él terminó de secundaria también. Sí. Y mi otro hijo mayor también terminó secundaria. ¿Qué más? El padre de él, no sé si pienso yo que tenés que estar claro de qué lo que hace, de qué se trata, de qué se trata. Bueno, la cuestión es esta, lo principal, lo que necesitaban saber, o lo que querían saber, cómo es, por qué los judíos, cómo son, por qué era que vinieron para acá. Bueno, nosotros venimos con una mano atrás y una mano adelante, pero teníamos libertad, que no teníamos allá. Ahí salíamos de casa y no sabíamos cuándo volvíamos, porque había mucho antisemitismo. En aquellos años justamente, en el año 25, cuando nosotros nos venimos para acá, entonces, en este periodo, entonces, 30.000 inmigrantes hubo que escaparon desde Polonia para Israel, y otro tanto como estos escaparon y vinieron de diáspora para Argentina y para Norteamérica. En Polonia en aquel entonces, de la Primera Guerra Mundial, había 4 millones de judíos, que calculan que la guerra, en aquellos años la guerra era normal, guerra, no era como se llama exterminio como hubo en la Alemania nazi. Entonces murieron unos 300.000, calculan. ¿Siguieron vinculados a la familia que... ¿Cómo? Una vez que estuvieron acá, ¿siguieron vinculados a la familia de allá de Polonia? Nosotros con la familia de Polonia estuvimos, ¿cómo se llama? Sí, nos cuarteábamos vinculados, sí, porque quedaron parientes allá. Cuando nosotros acá salíamos ya en el año 36, 37, ya sabíamos lo que se armaba, lo que venía allá, lo que pasaba. Sí, tratábamos de hacer que la mayoría de los judíos que se vayan de allá, los que podían seguir venían para acá, los que podían se iban para Norteamérica. Y los que podían en aquellos años se iban a Israel. La población en aquellos años en Israel era de 55.000 personas. La población mundial en el 39, que era cuando empezó la guerra, que la guerra la había empezado Hitler justamente, entonces ya habían en Israel en aquel entonces 450.000. Y se calcula que en aquellos años para acá, se calcula también que alrededor de 30.000 judíos venían para acá todos los dentro de año por año.
¿Qué más querían saber? ¿Estuvo contactado con alguna comunidad en especial cuando estuvo acá? Sí, comunidades no, pero como teníamos una biblioteca en aquel entonces, se llamaba biblioteca, había justamente las escuelas laicas en aquellos años, que eran la Sholom Aleichem. Entonces, cada uno, cuando ya más o menos dentro de la edad nuestra, ya de 20 años por ahí, formaban una biblioteca, y ahí íbamos nosotros, nos juntábamos en uno de estos años en una biblioteca que teníamos acá que se llamaba Sholom Aleichem justamente, y debido justamente a que se llamaba Sholom Aleichem, en aquellos años todo lo que era laico aquí para el gobierno de acá, el laico decían que era comunista, y comunista era como hablar de terrorista en aquellos años. Hoy en día, en el año 35, me acuerdo, en el año 35, 36, 37, sí, del 37, una noche, era 25 de mayo, víspera del 25 de mayo, íbamos a hacer un baile y vino una requisa de la policía y a todos los que estaban ahí en ese momento los llevaron a la comisaría de la 43, que es la que pertenece acá. Y aquí nos llevaron a eso de las 8 de la noche a una sección especial que había para comunistas, según ellos, que funcionaba en la comisaría octava, en la calle ahí enfrente del hospital de Ramón Mejía. Y estuvimos 8 días ahí incomunicados. Como 30 personas, toda la colectividad, que iban de bibliotecas en bibliotecas que estaban, como se llama, requisando. Entonces juntaron unas 30 personas que mandaron allá. Estuvimos 30 días, más o menos las 30 personas, un calabozo ahí. 8 por 10, más o menos, 30 personas, durmiendo en el suelo, comiendo lo que nos daban. Y ya al día siguiente venían familiares que hacían pasar alguna cosita, pero incomunicados. A los 8 días, así como nos habían detenido, así nos soltaron. ¿Quieres seguir? Sí. Esas requisas que decía que hacían en las escuelas laicas para seguir comunistas, como decía usted, ¿no se tiene un momento que más que nada era para buscar judíos o para...? Eran todos judíos. No, pero si la intención más que buscar comunistas era buscar judíos, para seguir a los judíos. No, ninguno era comunista, está bien. Sino que era en vez de estudiar la Gemara, que es lo que estudiamos, supongo que ustedes saben, les hacían. Entonces en vez de estudiar esto, entonces estudiaban el Yiddish, porque en aquel entonces no era acá, que el laico era el que hablaba en Yiddish solamente. Ahora el Ibrí ya hablaba, que ya estudiaba la Gemara, no sé si... Yo he estudiado, había estudiado, ahí iba, ¿cómo se llama? Cuando yo iba hace
pasados 10 años, de 7 a 10 años en Polonia todavía, yo alcancé a ir todavía esos 3 años estudiaba Gemorá, y al estudiar Gemorá, entonces estudiaba en hebreo también. Todo esto se me fue yendo, leo más bien fantásticamente ya todavía, y entiendo también, pero ya como me necesitan. ¿Me necesitan bien? Bueno, te vas peor. Ah, bueno. Una pregunta si tenemos. ¿Sí? Sí.